Estamos de regreso en el Café de la Mañana y está con nosotros, como cada lunes, el doctor Marco Huereca, a quien le agradecemos que nos acompañe en cabina de Radio Universidad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Linda. Un placer nuevamente estar aquí acompañándote. Y seguimos con los temas de esas recomendaciones, de esos libros clásicos que tenemos que tener, no solo aquellos que estudiantes del derecho o de la política, sino en sí toda la ciudadanía. La emisión de radio pasada hablamos de alguien que influenció totalmente al sistema capitalista, que fue John Locke, con esa teoría de la protección a la libertad, pero sobre todo a la propiedad. Ahora vamos a ver otro punto de vista, el otro punto de vista de Tomás Moro. Primeramente, ¿sabías que los políticos tienen un santo católico cristiano? No. Así es, mira, el santo católico de los cristianos es Tomás Moro, que Juan Pablo II en el 2000 allá lo puso como patrón y que tiene fecha el 22 de junio como santoral. Pero bueno, ¿quién es Tomás Moro? ¿Por qué está Tomás Moro? Porque es el santo patrón, en este caso, de los políticos. Pues Tomás Moro fue un abogado y fue un estadista que apoyó a Enrique VIII. Enrique VIII, ya quedamos que fue una persona muy enamorada, que tuvo 6 matrimonios. De hecho, el primero es el que genera gran cambio, porque bueno, su hermano muere, él tiene que casarse con Catalina de Aragón, que era su esposa, que era de la familia española. España era el gran aliado, en este caso, de Roma, y ella era tía del emperador Carlos V, el del chocolate, por quien lo ubica mejor. Y entonces, cuando, en este caso, Enrique VIII quiere el divorcio para casarse con Catalina de Aragón, con Catalina de Aragón, para divorciarse, para casarse con Ana Bolena, el Papa Clemente VII no le da el divorcio. Y entonces él dice, no, pues entonces yo creo mi propia iglesia y soy la cabeza de esta iglesia, y le pide a todos que juren lealtad en esa acta de supremacía. Y entonces aquí entra Tomás Moro. Tomás Moro, que era el más leal colaborador del rey, le dice, yo soy el más leal colaborador del rey, primero el rey, pero antes que el rey está Dios. Y entonces se niega a jurar, lo llevan a la torre ahí en Londres y lo decapitan, pero bueno, en 1535. Pero él llega antes por un libro que él llega y se gana el respeto de Europa, porque él hace una crítica a la Europa del siglo XVI, una sociedad estratificada, con grandes desigualdades, donde unos pocos son los dueños de todos, donde había en el ámbito de justicia, porque él era abogado, donde muchos delitos del orden común o de pequeñas faltas eran castigados con la pena de muerte, como el caso del robo. Y estábamos viendo en ese momento en Inglaterra grandes terratenientes hacían cercamientos, que es decir, que territorios que eran para la agricultura los limitaban para, en este caso, para ellos, para la ganadería de ovejas, quitándole las tierras y dejando a la gente en pobreza, que los dejaban la puerta abierta para delinquir, robar, y después iban a ser castigados y sancionados con la pena de muerte. Pero bueno, él hace ese libro en 1516, o sea, estamos hablando de un libro de 509 años, ¿sí? Pero ¿por qué la innovación? Yo te pregunto ahorita, porque en ese entonces se estaba dejando la etapa feudal y estábamos casi entrando al Renacimiento, una etapa moderna, pero el ser humano no tenía derechos tan básicos como la educación, derechos tan básicos como la salud, derechos laborales. No podemos hablar ni de un derecho a huelga, no podemos hablar de una jornada laboral y mucho menos de prestaciones sociales. Claro. Pero en este libro, Utopía, que es muy padre cuando uno lo empieza a leer, muy sencillo, él habla ahí, se topa con Rafael Itlodeo, que significa, bueno, viene del griego, que dice puras como cosas irrealizables. Pero bueno, él usa el término utopía, así se llama el libro, Utopía del utopo. Quiere decir, en pocas palabras, viene del utopos, que quiere decir no lugar. Entonces, como que un lugar que no existe, pero a la vez es un mundo ideal o una sociedad perfecta. ¿Por qué? Ahí le empieza a platicar este señor de esa isla que está escondida, y en esa isla impera la armonía, la justicia, el bien común. ¿Y cómo? En temas sobre todo
trabaja la gente, la población trabaja 6 horas. Estamos hablando de 1516. Cuando en ese entonces la jornada laboral era de 16 a 18 horas o 14 horas, en serio. Hombres y mujeres y niños trabajaban igual, o sea, trabajaban de sol a sol. Él en ese libro habla que la gente trabaja 6 horas. La pregunta es a la gente que nos está escuchando ahorita en la radio o viendo, ¿por qué 6 horas en Utopía la gente trabajaba? Muy simple, porque todas y todos trabajaban. Es decir, el trabajo era un derecho y una obligación de todos. Entonces, una sociedad donde todas y todos trabajaban, pues alcanzaba para bien. Entonces, era la crítica, ¿no? Que en una sociedad que hay gente que no trabajaba y que eran los dueños de todo, y hay gente que trabajaba toda su vida y no había nada. Entonces, pero ahí estamos adelantándonos. Sí. Algo innova, porque los derechos laborales surgen ya hasta el 1800. En 1840 se empiezan a reconocer o limitar que mujeres y niños no trabajen en minas en Inglaterra. En Alemania y en Francia empiezan a restringir el trabajo para niños. Y hasta ya en 1917, México, la Constitución de 1917 y la Constitución alemana de Weimar limitan ya derechos en la Constitución, esos principales, la jornada laboral de 8 horas, prestaciones sociales y sobre todo en este caso el derecho a huelga. Pero fíjense, ¿Pero estamos hasta cuándo? ¿Cuándo? Exactamente. Entonces, esa es una gran visión. Entonces él decía que ahí en esa isla de Utopía todas y todos tenían derecho a educación, una educación universal, y estamos hablando hombres y mujeres. Entonces, una visión pues muy padre. La salud, todo el mundo tenía derecho al acceso a la salud. Él decía y señalaba que el mal de una sociedad era la propiedad y ese afán de acumular bienes. Entonces, en Utopía, como no existía la propiedad privada y como no existía el dinero, los índices de violencia no había casi. Las casas no tenían llave o candado porque pues, la gente no... de hecho, vivían 10 años y se alternaban cada vez mediante un sorteo de las casas. Todas las casas eran iguales. La ropa era básica, era como un tipo uniforme, porque ahí no generaba un estatus la ropa. Entonces se evitaban muchas esas cuestiones. Pero a mí me llama mucho la atención esa visión que se adelanta a tiempos tan modernos y sobre todo en época estamos hablando, porque todavía no llegamos a la revolución industrial. La revolución industrial es ya cuando llega a la máquina de vapor, genera un cambio que más adelante, bueno, ese término de utopía va a usado por lo que son el socialismo utópico, allá en 1820 por lo general, que buscan esa ciudad idealizada, y que unos años después, ya en 1840 alrededor, Karl Marx y Federico Engels hablan del socialismo científico para diferenciarlo del utópico, que es algo más basado en cuestiones científicas y sobre todo porque ellos contemplaban en este caso que era la revolución de las clases sociales como una forma para hacer ese cambio social. Pero bueno, influyó bastante. Entonces, Tomás Moro, sin meterte al índice político, más que otra cosa, una crítica social a través de este libro, Utopía, genera un cambio de reflexión, ¿no? Sobre una crítica a la sociedad que se estaba viviendo, pero sobre todo en el ámbito de crear un mejor mundo para todas y todos. Entonces yo creo que ahí es muy importante, porque por ejemplo el oro y la plata eran mal vistos, eran usados como para cadenas para esclavos, porque si había esclavos en el sentido de aquellas personas que delinquían, porque ahí no era quitarles la vida, sino tenerlos como en este caso como prisioneros, cosa que si tenían hijos no generaba en este caso que nacieran como esclavos, no, la sanción era para aquella persona que delinquió, pero eran los lugares para escupir y todo, ahí eran hechos de oro y plata para menospreciar y quitarle ese valor que se le da en ese sentido. Entonces, Utopía, por eso es una obra muy importante, no solo en el ámbito político de la teoría del Estado, pero sobre todo porque da apertura a lo que viene siendo años más tarde a un estado social, ¿no? Donde el Estado tiene que tener esa obligación de generar educación, de generar salud, de generar condiciones laborales que son importantísimos. Pero fíjate, Tomás Moro, siendo una persona que pierde la vida por defender su creencia religiosa de que primero está Dios antes de que el gobernante, en Utopía él considera la libertad, tolerancia religiosa.
Él decía que en utopía todavía se adelantaba, fíjate. Sí. Porque fíjate, en 1516, que es cuando sale, el Utopía, un año después, si no me equivoco, en 1517 es cuando empiezan las protestas de Lutero, el protestantismo, que era una crítica muy importante que generó un cuestionamiento de también violencia en cuestión religiosa. No, él hablaba de totalmente tolerante, decir, ¿sabes qué? Tú puedes profesar la religión que tú quieras y armonía. Eso sí, hacía señalamiento que aquellas personas que no creían, no eran creyentes de Dios o algo, ellos no pudieron ocupar cargos públicos. Pero entonces es una visión muy amplia de una persona que genera un antes y un después en ese mundo, sobre todo de la Edad Media, ¿no? Y que lógicamente él pierde su vida totalmente convencido en sus ideales de la creencia religiosa, y por eso es Tomás Moro el santo patrón de los políticos, que da la vida por defender los ideales de Dios, y que Juan Pablo II hasta el 2000 lo consideran santo, y dando el día 22 de junio como el día santoral de Tomás Moro, o de los políticos en este caso. Pues les pone una vara muy alta. No, sí, no. A los políticos. Pero fíjate que tengo que sí es algo que se adelanta mucho esa visión, ¿no? Porque, sí, totalmente. Imagina, garantiza el derecho, en este caso, a la educación. Cuando la mujer no tenía acceso a la educación, decía, no, es una educación universal, gratuita y para todos. Ojo, en la jornada laboral de 6 horas. 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, porque las personas tienen que tener derecho al esparcimiento, a la cultura, exactamente. Entonces, y ahorita vemos una sociedad estresada porque trabajamos mucho, separamos mucho a la familia, y entonces ahí da un lugar más importante, vuelvo a decir, al lado humanístico, ¿no? O sea, el Estado debe girar en torno al humano, no a otros fines. En la cuestión de tolerancia religiosa, de respetar la forma de pensar religiosa de otras personas, de buscar una justicia y no sanciones si no es un fin, o sea, porque no es el hecho de que haya una sanción lo que le tiene miedo, sino hay condiciones sociales. Si había unas condiciones de pobreza extrema, donde la gran mayoría de Europa vivía en pobreza extrema, y en donde casi te estaban orillando a delinquir, y con sanciones tan fuertes como la pena de muerte, pues no era. Entonces, yo creo que es una de las visiones muy importantes, y es uno de los libros básicos, y es un libro muy pequeño también que puedes leer una tarde muy a gusto, Utopía, de Tomás Moro, de 1516, que ahí está en muchas presentaciones, en todos lados la puedes conseguir, hasta de muy económico, pero de un gran legado histórico, social y cultural, que han permitido, yo creo, esa transición y consolidación de los derechos humanos en el ámbito social. No puede faltar en la biblioteca. Así es, Tomás Moro, de Utopía, de Tomás Moro. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado este lunes y, como siempre, por compartir temas de gran interés. Lo esperamos la próxima semana. Así es. Gracias, Linda, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí y nos viendo en los medios también en redes sociales. Estamos a la orden. Regresamos en un momento, vamos a una pausa. El café de la mañana.